Buenos días, tardes, noches. Hoy toca hablar sobre el feminismo, porque es el tema que habéis elegido en la última encuesta para ver cuál iba a ser el próximo tema a tratar en este canal. Y he pensado bastante en cómo abordar esta cuestión del feminismo y finalmente he concluido que lo mejor sería partir de la definición oficial del término feminismo, que podéis ver aquí abajo. Yo la voy a decir de memoria, pero bueno, vosotros podéis ver la definición exacta. Y creo que la idea es que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Bien. Partiendo de aquí, creo que nadie sensato discreparía con esta idea, con la idea de que hombres y mujeres deberían tener los mismos derechos. Es decir, partiendo de que vivimos en un Estado que garantiza ciertos derechos a sus ciudadanos, parecería totalmente ridículo y absurdo que el Estado garantizase más o menos derechos en función de los genitales con los que ha nacido una persona. Evidentemente, todos deberíamos tener los mismos derechos independientemente del sexo con el que hayamos nacido. Bien. De hecho, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto hoy en día, y cuando digo todos me refiero a que incluso si cogiéramos dos partidos políticos en las antípodas, diametralmente opuestos, como podrían ser Podemos y Vox, creo que si le preguntamos a los líderes políticos de estos dos partidos si están de acuerdo con que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, en ambos casos nos dirían que sí. Perfecto, entonces, ¿cuál es la polémica con el tema del feminismo? ¿Qué problema hay? Si todos estamos de acuerdo con esto. Bien, el primer problema que hay con el tema del feminismo lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, y no soy yo. El problema es el nombre de este presunto principio por la igualdad de derechos. ¿Por qué plantea un problema? Bien, pues porque de entrada cualquier persona se preguntaría por qué motivo el principio de igualdad de derechos entre mujeres y hombres tiene un nombre que hace referencia únicamente a uno de los dos sexos, en este caso al femenino. Bien, antes que nada quiero aclarar una cosa que es importante saber, que es que la idea de lograr una igualdad de derechos entre hombres y mujeres es una idea que precede en el tiempo a la palabra feminismo. Por ejemplo, Magui de Gournay, que creo que vivió entre los siglos XVI y XVII, ya proponía estas ideas de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, escribió varios libros al respecto, y esta mujer, no conocía la palabra feminismo, porque en esa época todavía no existía la palabra feminismo. La palabra feminismo se la debemos a Alejandro Dumas, hijo, es decir, al hijo del escritor de Los Tres Mosqueteros, y si bien él, cuando concibió esa palabra, evidentemente me refiero a la palabra feminismo en sentido político, cuando Alejandro Dumas la concibió, lo hizo en un sentido despectivo y peyorativo, posteriormente Aubertine Nuclert hizo suya la palabra y entonces ya pasó a formar ese supuesto movimiento por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Bien, entonces, en cualquier caso, independientemente de la historia de la palabra, independientemente de ello, el problema que nos planteamos es por qué el movimiento supuestamente igualitario tiene un nombre que hace referencia a uno de los dos sexos, al femenino. Bien, en principio parece que la explicación, la justificación para esto sería muy sencilla. La justificación para que el movimiento igualitario se llame feminismo vendría dada por el hecho de que los ideólogos de este movimiento supuestamente igualitario, en el momento en el que lo conciben, parten de un diagnóstico de la realidad. Un diagnóstico que yo considero que es equivocado, pero el diagnóstico sería el siguiente. Partirían de la idea de que inicialmente existe un patriarcado en el cual los hombres gozan de todos los privilegios y las mujeres padecerían todas las desventajas, todos los perjuicios. Habría una clase absolutamente privilegiada, que sería la masculina, y una clase absolutamente perjudicada, que sería la femenina. Bien, el problema es que este diagnóstico de la realidad no es acertado. Entonces, ¿qué problema hay aquí? Vayamos, por ejemplo, al año 1912. Yo creo que cualquier persona feminista estará de acuerdo conmigo en que en el año 1912 Europa era profundamente patriarcal. Estamos hablando de un momento histórico en el que las mujeres ni siquiera podían todavía votar en las elecciones en varios países. Por ejemplo, en Inglaterra todavía no podían votar, en España ni en broma podían votar. Es decir, el patriarcado estaba vigente en ese momento. Entonces, ¿qué pasa en este momento histórico? En el año 1912 se hunde el famoso transatlántico Titanic. ¿Y qué pasa cuando se hunde el Titanic?
Vamos a ver la lista de supervivientes del Titanic. Se salvó el 97% de las mujeres que viajaban en primera clase, mientras solo se salvó el 33% de los hombres que viajaban en primera clase. Se salvó el 86% de las mujeres que viajaban en segunda clase y solo el 8% de los hombres que viajaban en segunda clase. Se salvó el 46% de las mujeres de tercera clase y solo el 16% de los hombres de tercera clase. Y en cuanto a la tripulación, se salvó el 87% de las mujeres y solo el 22% de los hombres. Bien, esta disparidad en los supervivientes del Titanic entre hombres y mujeres no es algo casual, no fue fruto de la casualidad. Fue fruto de un protocolo que existía ya desde el año 1850 y probablemente era incluso anterior, y era un protocolo según el cual las mujeres y los niños debían salvarse primero, tenían preferencia para entrar en los botes salvavidas. Por ese motivo sobrevivieron en tal medida las mujeres, mientras muchos hombres murieron ahogados en el Titanic. De acuerdo, ¿podría considerarse que esto era un privilegio masculino también? Evidentemente, morir ahogado en el Atlántico no es un privilegio, y salvarse en un bote salvavidas no puede considerarse una desventaja o un perjuicio. Por lo tanto, podemos ver que en una época en la que las mujeres todavía no tenían derecho a votar, tampoco sería del todo acertado decir que eran una clase absolutamente perjudicada frente a otra absolutamente privilegiada. Y vamos a analizar esto en profundidad. No vamos a verlo superficialmente, porque quiero que se entienda bien cuál es la idea que estoy intentando transmitir con esto. Para empezar, la primera idea es que, como podemos ver solo con este ejemplo de la cuestión del Titanic, aunque podremos ver otros más adelante, lo que podemos ver es que, por ejemplo, en este tipo de situaciones de emergencia, que, insisto, esto sucedía ya desde 1850, las mujeres tenían una preferencia para salvar su propia vida, ¿de acuerdo? Esto no encaja con otros esquemas en los que hay una clase supuestamente dominante y privilegiada y otra clase que no es privilegiada, sino que es perjudicada. Por ejemplo, en el propio Titanic podemos ver que las personas ricas, por ejemplo, las personas de primera clase, se salvaron en mayor medida que las personas pobres. Esto sí que encaja con la idea de que las personas ricas eran una clase privilegiada frente a las pobres. Es decir, que se otorgó mayor valor a la vida de las personas ricas. También podríamos poner ejemplos históricos de casos parecidos, aunque mucho más trágicos, como la masacre del Zong, que aconteció en el siglo XVIII, y en este caso hablaríamos de un barco que transportaba esclavos. Cuando el agua empezó a escasear en este barco, lo que hicieron los tripulantes ingleses fue arrojar por la borda a los esclavos africanos. ¿Por qué? Pues porque tenían en mayor estima su vida, la vida de los ingleses, los tripulantes ingleses, y en menor estima la de los esclavos. En este caso, curiosamente, el orden fue al contrario respecto a los sexos, es decir, tiraron primero a las mujeres porque valoraban a los esclavos únicamente como herramientas para realizar trabajos físicos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en este esquema de amos y esclavos también se ve que se valora menos la vida del esclavo y se tira por la borda a los esclavos. ¿De acuerdo? Entonces, estos son esquemas que sí que reproducen esta idea en la que hay una clase privilegiada y una clase perjudicada. Pero ¿por qué motivo, en un caso como el del Titanic y en otros que vamos a ver, si supuestamente la clase privilegiada es la masculina, ¿por qué se tiene mayor estima y se da una preferencia para salvar la vida a las mujeres? Esto, algunas feministas que han considerado estos hechos históricos, como por ejemplo Lucy Delap, han concluido que esto también es una forma del patriarcado, porque esa preferencia para salvar la vida de las mujeres sería básicamente un desprecio hacia las mujeres en el sentido de considerarlas menos capacitadas y además en el sentido en que, según esta persona, Lucy Delap, el hecho de permitir que las mujeres se salven en este tipo de situaciones era también una forma de perpetuar el dominio, la dominación que el hombre ejercía respecto a las mujeres en otras facetas, en otros aspectos de la realidad. Y de hecho, esta misma feminista señala que históricamente, en este momento del hundimiento del Titanic, cuando las mujeres seguían reclamando en Inglaterra el derecho a voto, hubo un eslogan conocido entre las sufragistas que pedían el derecho a voto, que era el eslogan Votes for Women, Votes for Men. Es decir, votos para las mujeres y votos para los hombres. Esta era una manera de decir que las mujeres querían estar realmente en igualdad de condiciones
con los hombres, sin ningún perjuicio y sin ningún privilegio. ¿Cuál ha sido la desventaja que tradicionalmente se ha impuesto respecto a las mujeres? Pues esa desventaja es la falta de libertad y la falta de voz a nivel político, que hacía que no tuvieran ni siquiera derecho a votar y que hacía que en muchas ocasiones las mujeres no tuvieran derecho a tomar sus propias decisiones sobre su propia vida. Había falta de libertad, y esto es algo innegable, esto es algo que sí que ha sucedido y que las mujeres han sufrido. Pero al mismo tiempo había un exceso de protección, una protección paternalista, si se quiere, del patriarcado respecto a las mujeres, y esta protección es lo que justificaba cosas como estas, cosas como que las mujeres tenían preferencia para salvarse en una situación de emergencia. Bien, entonces, la idea es que las sufragistas, inicialmente, supuestamente querían las dos cosas, querían tener los mismos derechos que los hombres y no gozar de ninguna ventaja paternalista, no gozar de ninguna protección especial, como si fueran menos capacitadas, como si fueran menores de edad. Entonces, el problema es que 2 años después del hundimiento del Titanic estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué sucede? En la Primera Guerra Mundial, en ese contexto, existía la líder y muy importante en el movimiento sufragista, la líder de las sufragistas británicas, que se llamaba Emmeline Pankhurst, fue una mujer que su lucha para que las mujeres tuvieran derecho a votar fue una lucha totalmente justa, una lucha justa. Esto tiene que quedar muy claro. Es decir, las mujeres en una democracia deben tener el mismo derecho a votar que los hombres, porque no es un criterio razonable el hecho de haber nacido con unos genitales o con otros, no es un criterio razonable para que una persona pueda o no pueda votar en las elecciones. Pero, como digo, estalló en 1914 la Primera Guerra Mundial. Y esta líder de las sufragistas y todas las que seguían su movimiento sufragista, curiosamente, cuando en la Primera Guerra Mundial se empezó a exigir que fueran los hombres y no las mujeres quienes fueran a combatir a la guerra, contrariamente a lo que debería esperarse de un movimiento igualitario en lo que concierne a los derechos, Emmeline Pankhurst y sus seguidoras hicieron justo lo contrario. Es decir, participaron activamente en una campaña de humillación a los hombres que no iban a la guerra, solo a los hombres que no iban a la guerra, porque ellas no fueron a esa guerra, y esa campaña de desprestigio y de humillación a esos hombres era lo que se conocía como la pluma blanca. Es decir, en un lugar público, estas mujeres entregaban una pluma blanca a los hombres para avergonzarlos públicamente, llamarlos gallinas, por el hecho de no querer ir a morir a las trincheras europeas. Bien, entonces, ¿por qué un movimiento que perseguía la igualdad actuó de esta manera? Y de hecho, igual que sucedía en el caso del Titanic, si tuviéramos que señalar un ejemplo de clase privilegiada y clase perjudicada en la Primera Guerra Mundial, una vez más podría hacerse la distinción entre ricos y pobres, por ejemplo, porque es evidente que en esta guerra en concreto y en ambos bandos hubo una percepción general de que se estaba enviando a las clases más humildes o más pobres a morir a la guerra, mientras los ricos gozaban de mayor seguridad. Y es por este motivo que la Primera Guerra Mundial derivó en levantamientos de índole socialista o comunista en ambos bandos, además. En el caso ruso, el levantamiento tuvo éxito, de hecho, y fue la revolución bolchevique, pero también, por ejemplo, en el caso de Alemania tenemos el levantamiento espartaquista. Pero como decimos, una vez más, la distinción entre sexos no reproduce este mismo esquema. No encaja en este esquema en el que la supuesta clase privilegiada sea una clase cuya vida se valora más y que goce de una mayor protección o una mayor seguridad. En el caso de los sexos sucede justo al revés. No es tampoco razonable el hecho de que se obligase, se exigiera a los hombres y no a las mujeres ir a combatir a la guerra. Hay quien podría tratar de justificarlo en base a la superior fuerza física que tenemos los hombres, pero no es justificable. Para empezar, porque si bien es cierto que en promedio la mayoría de los hombres tiene mayor fuerza que la mayoría de las mujeres, esto no puede extrapolarse a todos los hombres respecto a todas las mujeres. Es decir, si el criterio fuera fuerza física, habría algunas mujeres que estarían tan capacitadas como algunos hombres. Por otro lado, también estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de un momento en el que ya existía tecnología armamentística. Existían armas de fuego, existían submarinos, existían aviones, existían explosivos, y entonces si se trata de saber utilizar cierta tecnología, no podríamos asumir que las mujeres estaban menos capacitadas para utilizar esa tecnología. Y claramente una mujer, por muy débil que sea físicamente, con un arma de fuego, puede derrotar sin problemas a un hombre que no tiene un arma de fuego.
Así que el criterio no podría ser ese. No había justificación por parte de las sufragistas inglesas para exigir a los hombres que fueran a la guerra y que no fueran las mujeres a la guerra. Lo que sí parece un poco más coherente fue, por ejemplo, la actitud que tuvieron dos de las hijas de Emmeline Pankhurst, que se llamaban Adela y Silvia, y estas dos mujeres por lo menos estaban en contra de la guerra, de que Inglaterra participase en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en este sentido, no querían ni que fueran hombres ni que fueran mujeres, no querían que nadie tuviera que ir a la guerra. Pero, insisto, el movimiento sufragista liderado por Emmeline Pankhurst se puso a favor de la idea de que solo los hombres tuvieran que ir a morir. ¿Era un privilegio masculino morir en las trincheras europeas? No. Igual que tampoco era un privilegio masculino morir ahogado en el Atlántico cuando se hundió el Titanic. Entonces, en síntesis, lo que quiero señalar en este vídeo es lo que yo considero el primer gran problema del feminismo. Después veremos que tiene bastantes más, pero en este vídeo me voy a quedar con este. El primer problema del feminismo es que, partiendo de un diagnóstico equivocado, según el cual solo los hombres tendrían privilegios y solo las mujeres serían perjudicadas, lo que hace es combatir efectivamente por la justicia respecto a aquellas injusticias que padecen las mujeres, por ejemplo, no poder votar en las elecciones, y por otro lado no combate esa ventaja que tienen las mujeres, ese proteccionismo que es paternalista absolutamente, por el cual se las trata como a menores de edad en ciertos sentidos. Y creo que esto que hemos visto aquí históricamente en el caso de la Primera Guerra Mundial o en el caso del Titanic es algo que se ha perpetuado históricamente para el feminismo. Y creo que sigue en la actualidad. Y de hecho, la prueba más evidente la tenemos, por ejemplo, en España. Si, por ejemplo, fuéramos al año 1822, estoy hablando del trienio liberal de Riego, o sea, una época muy, muy alejada. Estamos hablando de un momento en el que tampoco existía la palabra feminismo. En el año 1822 existía en España una ley, era una ley por la cual se castigaba con mayor fuerza aquello que se llamaban agresiones con desprecio al sexo femenino. Es decir, se castigaba de una manera especial el hecho de que se agrediera a una persona de sexo femenino. Esto existía y no era fruto del feminismo, porque estamos hablando de 1822, estamos hablando de un momento totalmente patriarcal en el que no había ni siquiera voto femenino. Pero el Código Penal castigaba más la agresión a una mujer que la agresión a un hombre. ¿Por qué sucedía esto? Pues cualquier feminista lo que alegaría es que este tipo de protección era fruto también del patriarcado, era una protección paternalista. Sin embargo, hoy volvemos a tener esa misma ley. La ley que existió en diversas formas y que estuvo vigente en diversas formas desde 1822, siguió en España también durante el franquismo, o sea, siguió durante toda la primera parte del siglo XX, y fue eliminada en 1983 por el Partido Socialista, precisamente porque la consideraban anacrónica, la consideraban una cosa del pasado, una especie de caballerosidad paternalista que menospreciaba a las mujeres y por eso las protegía en mayor medida. Sin embargo, hoy volvemos a tenerla en nombre del feminismo. Bien, pues lo gracioso es que desde el feminismo actual, que supuestamente, según la definición que hemos visto, lo que busca es la igualdad, desde este feminismo actual y vigente se promueve la desigualdad legal, es decir, se promueve que la ley trate de forma distinta a hombres y a mujeres y que aplique penas distintas en función de los genitales con los que ha nacido una persona u otra, y que esto se justifica diciendo que los motivos por los que se está defendiendo esto desde el feminismo serían totalmente opuestos a los motivos por los que en 1822, desde el patriarcado machista, se defendía exactamente lo mismo. Se defendía que se valorase en mayor medida la vida o la integridad física de una mujer y que se castigase en mayor medida a un hombre que a una mujer. Esto es algo que se da en muchas ocasiones y esto es algo que muchas feministas han considerado tradicionalmente como algo patriarcal, como algo machista. En la Constitución de Guatemala, si no recuerdo mal, era en el artículo 18, se establece que la pena de muerte solo será aplicable a hombres, pero no a mujeres. Esto no viene del feminismo. El hecho de que en Guatemala se pueda ejecutar penalmente, se pueda condenar a muerte a un hombre y no a una mujer, sería fruto de algo que las feministas considerarían machista. Sería fruto de ese paternalismo según el cual solo los hombres deben ser expuestos
aquello que es más duro, a la pena de muerte, a ahogarse en un barco o a ir a la guerra, y las mujeres deben ser protegidas. Pero esto es algo contra lo cual el supuesto igualitarismo debería estar en contra, porque efectivamente muchas feministas dicen que esto es algo propio del patriarcado. Entonces, en este caso, en el caso de la ley de violencia de género que tenemos en España, hay feministas que lo que alegan es que esto sí que es razonable porque en este caso lo que se hace es condenar delitos que tengan el machismo, la discriminación contra la mujer como el móvil del delito, lo cual es falso porque tanto en el propio articulado del Código Penal, cuando se hace referencia a estos delitos, como en las últimas resoluciones del Tribunal Supremo, no se hace referencia a ninguna intencionalidad machista, que simplemente basta con que el agresor sea hombre y con que la víctima sea mujer y ya está. Con esto ya queda claro que si el agresor ha nacido con genitales masculinos, merecerá una pena más dura. Si ha nacido con genitales femeninos, no merecerá una pena tan dura. Por lo tanto, la primera conclusión de este primer vídeo que hago sobre el tema del feminismo. La primera conclusión es que claramente el feminismo ha reivindicado con mucha fuerza, y es algo muy justo que hayan reivindicado la igualdad de derechos en todo lo que concierne a libertades y a voz política por parte de las mujeres, pero no ha reivindicado, incluso ha promovido el hecho de que las mujeres gocen de unos privilegios especiales de los que ya gozaban antes del feminismo, unos privilegios que otorgaba el propio patriarcado y que esos privilegios ya sí que le parecían bien. Insisto en que esta es mi visión de lo que ha sido históricamente el feminismo realmente existente. Bien, antes de cerrar el vídeo quiero aclarar que no creo que esto que he señalado como un primer defecto del feminismo sea algo exclusivamente propio del feminismo. Creo que esto es algo propio del ser humano en general. Los seres humanos estamos muy dispuestos a luchar contra las injusticias cuando consideramos que éstas nos perjudican, pero muy poco dispuestos a luchar contra las injusticias que nos benefician. Esto es algo bastante natural. Hay que ser muy honesto para luchar contra una injusticia de la cual tú estás saliendo beneficiado. Y por otra parte, puede que una crítica que se haga a este vídeo que he hecho es la de decir que lo que yo he descrito aquí no es el verdadero feminismo, porque yo he descrito lo que considero el feminismo realmente existente en el mundo material y no me he atenido a la definición oficial del diccionario, que es algo que es prácticamente imposible de criticar por nadie que sea mínimamente sensato. No creo que nadie hoy en día critique la idea de que hombres y mujeres deban ser iguales en derechos. El problema con el feminismo no está en su definición oficial, el problema está con su aplicación práctica por aquellos grupos que son militantes del feminismo, que son activamente feministas y que se autodefinen como feministas y que no defienden realmente la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, porque si defendieran la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, no podrían nunca defender que unas leyes, por ejemplo, leyes penales, traten de forma distinta a mujeres y a hombres. Bien, este ha sido mi primer vídeo sobre este tema, seguramente habrá más y seguramente los iré intercalando con estos otros temas. Especialmente tengo ganas de hablar del tema del deísmo contrapuesto a las religiones. Y bueno, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Dadle like si os ha gustado, suscribíos si os gusta este contenido y hasta la próxima.